Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la materia de Auditoría 1. En esta materia vamos a incursionar a lo que es el mundo de la auditoría. Obviamente desde el inicio lo que es la parte conceptual, saber qué es una auditoría, cuáles son los tipos de auditoría. Y después ya vamos a entrar en lo que es la planeación de auditoría, la elaboración de programas, de cuestionarios. Y después ya lo que es la elaboración de papeles de trabajo como cédulas sumarias, cédulas analíticas, cédulas subanalíticas. Entonces toda esa parte de la auditoría. Obviamente iniciamos con lo principal o lo conceptual para después meternos al mundo ya de la práctica. Por eso al inicio va a ser un poco teórica la materia, pero a medida que nos vamos adentrando en la auditoría, entonces ahí ya vamos trabajando con números que serían la parte de cédulas, papeles de trabajo, revisión de estado financiero, revisiones analíticas, toda esa parte del auditor. Pero al inicio vamos con lo que es la parte conceptual que necesitamos saber sobre qué es la auditoría, para qué se elaboran auditorías en las empresas y cuál es la importancia de hacer las auditorías anuales a las compañías. Ahí partimos con la forma o de forma conceptual lo que es el mundo de las auditorías. Entonces aquí tenemos el concepto de auditoría. Vamos a ver que auditoría en términos generales es el examen a los registros contables de una empresa. Entonces vas a revisar, vas a examinar. Esas son las palabras más comunes que vamos a encontrar en una definición de auditoría. Considerado como la forma primaria, lo cual es confrontar lo escrito con pruebas de la referencia que en los registros se establecen. Con el tiempo, el campo de acción de la auditoría se ha ido extendiendo, no obstante, aún existen posturas en relación a que esa actividad debe ser meramente de carácter contable. Porque vamos a ver que existen muchos tipos de auditoría más adelante y no solo sobre estado financiero, sino también podemos examinar la parte operacional de una compañía. Entonces nos vamos a una empresa y entonces sabemos que la empresa está generando informes contables. O sea, las empresas están utilizando contabilidad que consiste en registrar, clasificar la documentación contable para obtener los estados financieros. Las auditorías van a revisar que la contabilidad se lleve de acuerdo a normas, que todo esté de acuerdo a leyes y reglamentos, que se estén utilizando los principios contables, las normas de información financiera. Entonces la auditoría va a revisar lo que ya está hecho. Y siempre vamos a ver que la administración de esa compañía, ese equipo contable, es el responsable de esa contabilidad. El auditor solo va a examinar y va a dar un punto de vista, porque las auditorías se realizan con el objetivo de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de esa información financiera. Y esa opinión puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser con salvedades o puede ser una abstención de opinión. Entonces, el auditor llega a la compañía a revisar la contabilidad de esa compañía. Y mi objetivo mi objetivo va a ser dar una opinión. ¿Y cómo voy a dar esa opinión? Una vez que lleve a cabo todo un sinnúmero de procedimientos de auditoría o pruebas de auditoría. Una vez que lleve a cabo todas esas pruebas, yo puedo decir que si la información financiera es razonable o no es razonable. Todo eso va a depender de todo lo que yo encuentre en esa revisión, en ese examen de documentación, de operación. Ahora vemos que la mayoría de las empresas o casi todas las empresas utilizan sistemas contables computarizados de donde se genera la información contable. Entonces nosotros vamos a revisar
toda esa información que se generó en contabilidad y vamos a ver que si la empresa cumple o no cumple con todas las normas a las cuales está sujeta. Porque si bien ya ustedes en este punto ya han estudiado los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera, entonces ahí vemos dos normas contables. Y dependiendo de el cliente que vamos a auditar, puede usar cualquiera de estas dos. Entonces nosotros como auditor tenemos que manejar muy bien los principios y las normas, porque si vamos a revisar esa información, entonces tenemos que dominar mucho para saber si está correcta o está incorrecta. Aquí en el material nos lleva a varias definiciones sobre auditoría. Una de ellas nos dice que Holmes la define como la auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos en donde el auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos. Aquí tenemos otro concepto que es de la Universidad de Harvard que nos dice que la auditoría es el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen. Y también hay otro concepto que en su acepción más amplia significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional que genera una entidad es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados, que las políticas y lineamientos establecidos se hayan observado y respetado, que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Asimismo significa evaluar la forma en que se administra y opera con el fin de aprovechar los recursos al máximo. Entonces, si vamos a leer definiciones de muchos años atrás sobre auditoría, vamos a encontrarnos que anteriormente las auditorías se llevaban a cabo para descubrir fraude y errores. Ese concepto ha cambiado porque hoy en día las auditorías no solo se practican para encontrar fraude y errores. Hoy en día también se realizan con el objetivo de maximizar los objetivos, o sea, de lograr los objetivos, de lograr eficiencia y eficacia en las operaciones. Es decir, encontrar esas debilidades que tengo en mis operaciones, corregirla y obviamente con el fin de cumplir los objetivos. ¿Y cómo cumplir los objetivos de una compañía? Con eficiencia y eficacia en tus operaciones. Entonces, hoy en día se da más para lograr eficiencia y eficacia en operaciones, las auditorías, que tanto para descubrir fraude y errores. Obviamente, ese sigue siendo uno de los objetivos de una auditoría y uno de los fines, encontrar fraude y errores dentro de la compañía. Entonces, está enfocado hoy más en lograr eficiencia y eficacia o mejorar las operaciones, pero también, obviamente, se puede descubrir lo que es un fraude o un error en el trabajo de la auditoría. La auditoría interna, según el Instituto de Auditores Internos, es una función independiente de evaluación establecida dentro de una organización para examinar y evaluar las actividades como un servicio a la misma organización. Vamos a ver que existe una auditoría externa y una auditoría interna. Para esto, en el pensum de su carrera, vamos a ver auditoría 1, 2 y 3, que va a ir enfocada en una auditoría externa. Y ya van a ver la auditoría interna 1 y 2, que va enfocada en la auditoría interna. Entonces, abarcar ampliamente ambos tipos de auditoría. Pero aquí en la 1, 2 y 3 nos vamos a enfocar 100% en auditoría externa. Que la auditoría externa va a estar practicada por firma de auditores externos que van a revisar una compañía. Por eso estamos hablando de nosotros como auditores vamos a revisar la contabilidad de un cliente. La auditoría interna, por el contrario, es una persona que está dentro de la organización, es un trabajador más y está realizando actividades de auditoría porque está revisando y está examinando, pero dentro de la compañía. Y la auditoría externa es fuera de la compañía por lo general, una firma de auditores o también puede ser un contador independiente quien practique una auditoría. Puede ser una firma o
contador independiente, obviamente que tenga ya su sello y su inscripción como contador público autorizado ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, lo que llamamos CPA. La auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. Debe realizarla una persona independiente y competente. Entonces, como estamos hablando de auditorías externas, que es una firma o una persona que llega fuera de la compañía a revisar asuntos internos o la contabilidad, entonces tiene que ser una persona independiente de la compañía. Para esto nos dicen, no debe de existir grado de consanguinidad o afinidad entre el grupo, entre la empresa y el grupo de auditores, y obviamente tiene que ser una persona competente, es decir, el auditor tiene que ser, perdón, tiene que ser con estudios profesionales, tiene que ser una persona con experiencia y que domine todo lo que es la información contable de una compañía. Porque al final vos vas a ir a diferentes tipos de compañías, porque puedes ir a auditar un banco o al mes siguiente ir a auditar una compañía de seguro, al mes siguiente una finca o al otro mes una comercializadora. Entonces ahí es donde decimos que la persona, el auditor debe ser competente en cuanto a su grado de conocimiento, su experiencia, sus estudios profesionales. Los elementos que debe de contener una auditoría debe ser la independencia, que es lo que estamos diciendo, que el auditor tiene que ser una persona ajena, que no tenga ninguna relación con la compañía, para que obviamente pueda tener una visión objetiva y pueda dar su opinión sin tener ningún sesgo con un trabajador de la compañía. Establecida, se considera establecida ya que es requerida, confirmada y autorizada. Vamos a ver que existe un proceso donde hay una carta de invitación, después una carta de oferta, después una carta de compromiso, después un contrato de auditoría. Entonces ahí lo que estamos viendo es que cumple con una parte legal porque hay una oferta, una demanda, hay un contrato legal donde se especifica todas las condiciones que va a tener el trabajo de auditoría. Es examinador y evaluadora, ya decimos que uno de los objetivos principales o del mismo concepto es examinar, evaluar, y al final lo que vamos a llegar en la auditoría es a encontrar los hallazgos. Los hallazgos van a ser esos errores, esas debilidades que vamos a encontrar una vez que llevaste a cabo todos los procedimientos o las pruebas de auditoría. Actividades que la integran, sus actividades se fundan en el alcance jurisdiccional que la integra, debe ser aplicable conforme a las actividades propias de la organización. Servicio es el producto final de la auditoría, el cual tiende hacia la asistencia, apoyo, ayuda y crecimiento. Y lo dijimos que hoy en día las auditorías se hacen más para el mejoramiento de las operaciones de la compañía. La intervención de la organización, la cual confirme el alcance de la auditoría, que deberá estar dirigido a toda la organización, por lo que incluye al personal, consejo de administración y accionistas. Siempre se va a solicitar por parte de los auditores que los trabajadores de la compañía o del cliente que vas a auditar tengan comunicación y cooperen en todo lo que es la información que va a estar solicitando el auditor. Entonces de eso depende también el éxito de una auditoría, de la intervención de la organización. Mecanismos de control y prevención implica la responsabilidad del auditor interno de formar parte del control de la organización y la extensión que tendrá hacia el examen y control. Siempre estamos diciendo que la auditoría también es un mecanismo de control y prevención porque estamos hablando siempre de fraudes y errores, y entonces es también importante en el sentido de que vos estás previendo un error o
un fraude al hacer una auditoría cada año. Entonces forma parte de un control y una prevención por parte de la compañía. El objeto de la auditoría es reducir el riesgo de información, lo cual disminuye el costo de obtener capital. El objeto de una auditoría consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan ser utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación necesaria que fundamente su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad sujeto a un examen. Entonces, aquí lo que está, el objetivo de una o el objeto de una auditoría es proporcionar los elementos para obtener la información y la comprobación necesaria que fundamente la opinión del auditor. Porque al final, si el objetivo de una auditoría de estado financiero es emitir una opinión, esa opinión tiene que estar respaldada por todo el trabajo que realice el auditor, que lo vamos a llamar como evidencia. Porque si vos das una opinión de una compañía y no revisaste nada, entonces eso indica que tu opinión no vale. Esa opinión no está fundamentada en trabajo, en procedimiento, en prueba. Por lo tanto, vos como auditor siempre tenés que llevar a cabo un sinnúmero de pruebas de auditoría, procedimientos de auditoría, para al final poder emitir esa opinión. Entonces, las características de los auditores para el ejercicio de sus funciones deben de ser profesionales en la materia, independientes de la organización, y eso de independencia, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que decía que no tiene que haber grado de consanguinidad ni afinidad en cuanto a familiares o amigos cercanos que vayan a distorsionar el trabajo de la auditoría. También la independencia es cuando vos llevas a cabo un trabajo con libertad y objetividad, porque esto permite ser imparcial en su juicio. Y no es como que, digamos, vos tenés un familiar dentro de la compañía y entonces no vas a querer emitir o decir los errores que le encontraste, porque sabes que sí. Por ejemplo, vos decís algunos errores que le encontraste, esa persona la van a despedir del trabajo. Entonces ahí se pierde la independencia. Por eso, al vos no tener ningún grado de consanguinidad ni afinidad con la empresa a la que vas a auditar, entonces vos podés trabajar libre y objetivamente, y esos errores vos los vas a informar sin ningún miedo. Los auditores podrán ser miembros de un despacho o de una firma de consultoría que se dedique o especialice en llevar a cabo dicho servicio. Hoy en día vemos que existen muchas firmas de auditores, en Managua hay muchas, y obviamente todas ellas prestan los servicios de auditoría a las empresas, y esa es una forma de trabajar. Vemos las más famosas como KPMG o Price. Hay muchas otras más que se van fortaleciendo, y entonces ahí es un buen mecanismo para trabajar, para agarrar experiencia. Obviamente vas a comenzar como un auxiliar de auditoría o un auditor junior, y ahí vas a ir agarrando toda esa experiencia y esos conocimientos que necesitas para ir avanzando en el mundo de la auditoría. Y por eso nos dice aquí que la mayoría de los servicios de auditorías que se ofrecen lo hace un grupo de auditores y está presidido por un director de auditoría, que digamos que es el director de la firma, quien debe verificar el cumplimiento de las responsabilidades de auditoría que le hayan sido asignadas al grupo. Entonces, ¿cómo trabajan las firmas de auditores? Las firmas de auditores, hay un director, obviamente, o un gerente general de auditoría. Después se hacen los grupos de trabajo, porque, por ejemplo, si vos tenés 5 clientes, entonces mandás un grupo para cada cliente, ahí forma grupo de acuerdo a la experiencia que tenga cada trabajador, y de esta forma se trabaja en las firmas de auditoría. Y ese director obviamente está a la cabeza y el que tiene la mayor responsabilidad en la relación directa con los clientes, en lo que es las negociaciones de precios, en las firmas de contrato y también en lo que es la entrega del informe final de auditoría. El auditor siempre deberá de ver el alcance de la revisión, y para esto es preciso que tenga en cuenta hasta los más mínimos detalles y aspectos que le integran.
El auditor debe ser eficiente en sus resultados, es decir, tendrá que ampliar el alcance de sus revisiones y mejorar sus características y calificaciones personales y profesionales. Entonces, esto viene con que los auditores son personas o profesionales que deben de estar en constante capacitación, porque si vemos algunas leyes se van modificando, van cambiando, se van reformando, y entonces vos siempre tenés que estar pendiente de esto para estar al día con lo que es la información financiera, contable, de leyes, de reglamentos, de impuestos fiscales, y entonces porque estás trabajando en esto vas a revisar compañía y lo que vas a hacer es revisar el cumplimiento. Entonces, en este sentido, el profesional de la auditoría tiene que estar en constante capacitación para conocer todo el avance que se ha dado en materia contable, financiera y de leyes y reglamentos. El auditor no deberá de concentrarse únicamente en la revisión de una actividad determinada. Su intervención será más productiva si cubre varias actividades. Con este enfoque podrá analizar el ciclo de la función y la eficiencia con que esta es administrada y opera. Entonces aquí vamos que no solo vas a ver información contable o financiera, también puedes ver lo que decíamos, las operaciones, y puedes ir interrelacionando ambas para evaluar las operaciones de la compañía, y al final lo que decimos es emitir esa opinión y tener esa información, esa evidencia que vos necesitas para poder elaborar esa opinión y que esa opinión tenga una validez. Otra de las características de un auditor es el enfoque rentable que debe tener respecto a la organización. Esto se traduce en la identificación y evaluación de los mecanismos y apoyo para los tipos de acción que servirán para incrementar y mejorar la marcha de los rendimientos de una empresa. A su vez, un auditor debe estar enfocado en metas y objetivos. Toda meta o objetivo debe estar claramente identificado. Para ello es preciso definir y precisar hacia dónde se quiere llegar disponiendo de los recursos con que se cuenta. Y por último, nos habla sobre el código de ética profesional. Como en toda profesión, en la contabilidad, en la auditoría externa y en la auditoría interna, tienen su propio código de ética que va a decirnos de qué forma es que tiene que trabajar un profesional en materia de auditoría. Y entonces, en el código de ética aquí nos clasifica en 3 aspectos. El primero es la responsabilidad hacia la sociedad. Y nos habla al principio de la independencia de criterio, lo que estábamos hablando anteriormente. Hace mucho énfasis en esto. En expresar cualquier juicio profesional, el auditor aceptará la obligación de sostener un criterio libre e imparcial. Es decir, que no vas a beneficiar a nadie. No vas a perjudicar a nadie. Entonces vos vas a tener un criterio libre e imparcial. Eso es si el auditor tiene independencia. Si vos ya no tenés un criterio libre, entonces ya perdés la independencia, y no tenés independencia, no sos un buen profesional de la auditoría. La calidad profesional de los trabajos realizados. En este caso, obviamente tenés que hacer un buen trabajo de auditoría, y eso lo vas a demostrar haciendo o elaborando auditorías exitosas, entregando buenos trabajos de auditoría, y eso lo vas a lograr obviamente demostrando trabajo, haciendo todos los procedimientos, todas las pruebas con todos los clientes, y al final dar esas opiniones basadas en todos esos procedimientos y esas pruebas, y eso es lo que te va dando a vos una buena imagen, reputación y calidad profesional en los trabajos que vas haciendo de auditoría. Obviamente para esto es bueno tener un excelente equipo de trabajo donde todo tu equipo de auditores sean personas competentes, que tengan estudios profesionales, que tengan experiencia, que sean personas que les guste el trabajo. Y entonces eso hace que un trabajo de auditoría sea exitoso. La preparación del auditor, y vamos a lo mismo, el auditor tiene que tener la capacidad necesaria. No basta con que concluya solamente un grado de estudio, como es la licenciatura, sino que un panorama más amplio, una especialidad.
y la experiencia profesional. Por ejemplo, hay muchas maestrías en auditorías que se ofrecen en el país y es preferiblemente, obviamente, tener una maestría en auditoría, no solo una licenciatura en tu preparación como auditor. La responsabilidad personal es la responsabilidad de cada individuo, y en este caso cada individuo como auditor, del compromiso que tenés para con la organización y la obligación de concluir tu trabajo, y tiene que ver con el tipo de trabajador en que te convertís, y obviamente tenés que ser un trabajador responsable, que cumpla con su trabajo, que no abandones un trabajo, que lo que empecé lo terminé, y que obviamente demostrés trabajo de acuerdo a los procedimientos que tenés que llevar a cabo en una auditoría. Después está la responsabilidad en relación al equipo de trabajo. El secreto profesional nos dice que obviamente vos al trabajar en auditoría, toda la información que vayas obteniendo con los diferentes clientes, no podés andarlos comunicando a nadie ni andar hablando en la calle de esa información confidencial de los clientes. Entonces siempre hay que guardar el secreto profesional. Eso solo se puede quedar dentro del trabajo, dentro de la oficina. Ningún comentario fuera, porque sabemos que un comentario que vos digas puede perjudicar a la compañía. Rechazo de tareas que no cumplan con el código de ética. Entonces aquí, obviamente, dentro de los trabajos de los auditores, tenés que ver el tipo de trabajo que vas a hacer, y si hay algún trabajo de que vos mires que no se cumple con el código de ética, entonces tenés que rechazarlo. Para esto, por ejemplo, vamos a hacer una auditoría a un cliente y no tenemos mucha información de ese cliente, o tenemos información que tal vez está participando en actividades ilícitas de esa empresa. Entonces, en ese caso, no hay que rechazar ese trabajo de auditoría, no llevarlo a cabo, porque vos no podés incumplir el código de ética del auditor. En este caso, ya sabes que si aceptas un tipo de trabajo de esto, entonces las consecuencias que puede traer, que puede traer después. Lealtad hacia la organización o la empresa. El auditor, mientras desempeñe sus funciones, no podrá realizar alguna práctica que llegue a perjudicar a la empresa. Entonces, como trabajador, siempre tenés que ser leal a la compañía con la que estás trabajando. Y retribución económica. Gracias. Es importante mencionar que el auditor tiene derecho por los servicios prestados a recibir una retribución económica justa. Entonces hablamos aquí de los honorarios que va a cobrar el auditor por realizar la auditoría a los diferentes clientes. Obviamente esto viene por negociaciones y los auditores van a cobrar por hora. Entonces cuando nosotros elaboremos las cartas de oferta, ahí nosotros vamos a estipular unos costos por hora, gracias, de cuánto va a costar el trabajo de auditoría. Entonces ahí el auditor, en función de cuántas horas necesita para llevar a cabo ese trabajo de auditoría, así nos va a ir, así vamos a ir costeando los trabajos de auditoría. Y obviamente existen ahí unos estimados de cuánto se cobra. Obviamente, por ejemplo, el auditor junior, el asistente, se cobra menos, y ahí se va cobrando más de acuerdo al rango que se tenga o al cargo que se tenga en el grupo de trabajo de auditoría. Obviamente, todo trabajo que realices de auditoría tiene que ser pagado, y eso se hace por medio de la carta de oferta o del contrato de auditoría, donde se estipula el monto, el costo total de la auditoría, las formas de pago. Responsabilidad hacia la profesión. Aquí nos habla sobre el respeto a los colegas y a la profesión. Obviamente, dentro de los equipos de auditoría se tiene que trabajar con respeto entre todos los colaboradores. Tiene que haber un buen ambiente laboral, que no existan, por ejemplo, bromas y faltas de respeto. Entonces, de eso también depende el éxito de los equipos de auditoría. Dignificación de la imagen a base de calidad.
nos dice que obviamente los equipos de auditores tienen que siempre cumplir con todo el trabajo, cumplir con las guías y siempre entregar trabajos de calidad para dignificar, o sea, que la sociedad mire a los auditores como buenos profesionales, como buenos trabajadores, y eso solo lo vas a demostrar entregando buenos trabajos de auditoría, siendo correcto en tu trabajo. Difusión y enseñanza de conocimiento, aquí nos habla que, por ejemplo, los auditores que tengan más tiempo o que tengan más conocimiento tienen que compartir sus conocimientos con los auditores que están empezando. Entonces, esto se da mucho en la firma porque si yo les dije que podés empezar como un auditor auxiliar y entonces tal vez te dan oportunidades y vos no tenés experiencia y ahí te van a ir capacitando. Siempre va a haber alguien que se va a poner a disposición para enseñarte o compartir sus conocimientos y eso ya va a estar en dependencia, digamos, de suerte o del tipo de equipo de trabajo que existe en esa firma, porque ya conocemos también que hay personas que son egoístas y que no les gusta compartir los conocimientos. Pero el código de ética nos dice que sí, si vos tenés conocimiento, entonces tenés que compartirlo con las personas que menos saben. Y en el caso de incumplimientos a este código de ética, ¿cuáles son las sanciones que se tienen que implementar? Entonces tenemos que las sanciones al incumplimiento de este código de ética es la amonestación privada, la amonestación pública, la suspensión temporal de los derechos como socios, la expulsión y denuncia a las autoridades competentes. Entonces, a medida que vos vas incumpliendo el código de ética, aquí ya sabemos que mandamos memorándum, es un tipo de amonestación, y entonces al tercer memorando estás despedido o te expulsan. También te pueden expulsar del Colegio de Contadores Públicos si vos tenés denuncia de algún ilícito, de alguna falta en tu trabajo como auditor, y también ya denuncia a las autoridades competentes serían cuando ya participas en fraudes, en coimas, y entonces ahí puede venir una denuncia policial, una denuncia penal, porque ya sabemos que existe cárcel para los contadores. Entonces, depende de la gravedad del incumplimiento del código de ética, puedes tener alguna de estas amonestaciones. Porque obviamente son reglas y que se tienen que cumplir. Y si uno incumple una regla, sabe que tiene una consecuencia. Tenemos lo que es una pequeña actividad de aprendizaje siempre para ir acumulando para el primer parcial y para que ustedes también lean lo que es el material y ahí vayan dotándose de conocimiento acerca del mundo de la auditoría. La primera es una práctica sencilla. La primera dice define tu propio concepto de auditoría. En el material vemos que hay varios conceptos de auditoría, entonces hay que relacionar, hacer un propio concepto con los que ya están ahí. El número 2 nos dice que Rafael Díaz, contador público nacional, tiene pocos clientes a los que le brinda servicios de registro contable de sus operaciones. Uno de ellos es Casa Piro. Ha crecido comercialmente en forma notoria y solicita un nivel de servicios que Díaz no puede proporcionarle en forma adecuada. Díaz ha recomendado a su cliente el Gran Estudio López y Asociados y en recompensa López y Asociados ha convenido pagar a Díaz el 10% de los honorarios por estos servicios. ¿Quién, si hay alguno, o quiénes estarían violando el código de ética profesional? Fundamente su respuesta. O sea, aquí nos pregunta si Rafael Díaz o López y Asociados, los dos están incumpliendo, alguno de ellos o ninguno está cumplen o no cumplen con el código de ética y por qué. ¿Qué opinión te merece la siguiente aseveración en el número 3? Si en alguien confía el empresario es en su contador, pero esto no es excusa para que este profesional se preste para ocultar o alterar información en libros y defraudar a la DGI o a otras autoridades o a los acreedores. En estos casos no es válido el secreto profesional, entonces ahí nos vamos a lo que es el código de ética con el secreto profesional para contestar esta interrogante número 3. Entonces así damos inicio
a lo que es el mundo de la auditoría. Vemos que la auditoría va sobre el examen, del registro contable de una empresa. Entonces aquí vamos a examinar, a revisar. El auditor va a examinar, a revisar la información que ya está hecha en una empresa. Porque ya sabemos que en todas las empresas existe un departamento de contabilidad, quien es que está procesando, registrando, clasificando y obteniendo los estados financieros. Y el dueño de la empresa necesita una opinión externa, una opinión de alguien de fuera de la compañía que diga, ¿se está llevando a cabo bien las operaciones o hay ciertos errores o hay un fraude? Entonces, por eso es que se contratan las auditorías externas. Y vemos que las auditorías externas están integradas mayormente por firmas de auditores. Entonces, en las firmas de auditores hay grupos de auditores que van destinados para cada cliente. Entonces, mandamos un grupo a un cliente, otro grupo a otro cliente y de esta forma se realizan los trabajos de auditoría. Y lo que vemos importante es el cumplimiento del código de ética, donde vemos que el profesional de la auditoría debe de tener ciertas características como la independencia, ser competente, tener secreto profesional y ser una persona íntegra. Entonces, ese es el perfil del profesional de la auditoría. Y vemos la importancia de lo que es la calidad del trabajo de auditoría, porque las firmas de auditores lo que venden es un servicio, no venden un producto. Entonces, si vos vas entregando buenos trabajos de auditoría, eso es lo que va aumentando tu eficiencia, tu eficacia como auditores, y es donde te van recomendando, te vas haciendo de más clientes, y es donde vemos esas firmas exitosas como KPMG o Price, porque son firmas de auditores de renombre que trabajan con muchísimos clientes, que tienen buenos trabajos de auditoría, y entonces eso es lo que te va dando la calidad de un auditor. Y por eso es que en el estudio de la auditoría vamos a ver todos los procedimientos que se llevan a cabo para realizar una auditoría, y al final el auditor tiene que cumplir con cada uno de ellos para poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de esa información financiera. Es revisar documentos, es revisar procesos, es revisar todo lo que se genera en la contabilidad de esa compañía. Por eso es que una auditoría va a ser corta o de poco tiempo para una empresa pequeña, y obviamente necesita más tiempo para una empresa grande, pero en las empresas grandes es difícil o imposible revisar el 100% de la información porque es muy extensa. Por eso es que más adelante vamos a ver que en la auditoría se trabaja por muestreo, porque es imposible revisar el 100% de la documentación. Debería de estar un año completo, y las auditorías por lo general van de 1 a 3 meses como máximo, y en ese lapso de tiempo vos tenés que sacar todo el trabajo de auditoría y poder emitir esa opinión. Por esto es que siempre vas a trabajar con muestreo, no con el 100% de la información. Y obviamente ese muestreo te va a dar a vos la confianza de poder emitir esa opinión y decir, está bien, no está bien. Pero para esto vamos a ver que en los trabajos de auditoría siempre se deja expreso que hay ciertos errores que no pueden ser encontrados, no pueden ser observados, y ahí el auditor de cierta manera se lava las manos y deja ese párrafo siempre ahí. Hay ciertos errores que pueden permanecer sin ser descubiertos. ¿Por qué? Porque no estás revisando el 100% de la documentación o de las operaciones de la compañía. Entonces hasta aquí llegamos por el día de hoy con la clase correspondiente a las generalidades o la conceptualización de lo que es la auditoría y el código de ética. Van a realizar la actividad, que está sencilla, la van a subir a la plataforma, y nos vemos el día miércoles en la clase presencial. Buenos días a todos.